Nunca soñé con ángeles, solo con cenizas y con sangre. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a oler el incienso podrido de aquella cueva. Escucho los rezos en una lengua que nadie debería pronunciar. Y la veo a ella, tendida en el suelo, con los ojos abiertos, fijos en algo que ya no estaba allí. Mi nombre es Dante Ibarra, y hace 7 años, el demonio Carajol me arrebató todo. Nadie sabe qué hay debajo del lago encantado en Catemaco. Solo algunos ancianos repiten una advertencia antigua. Allí donde se refleje la luna sin moverse, algo observa desde abajo. Aquella noche, el agua estaba inmóvil. Antorchas encendidas sin fuego visible. Humo denso. La piedra del altar estaba tibia, como si hubiera sido bañada en carne viva. Mariana, mi esposa, vestía una túnica blanca. Su vientre temblaba. El eco de sus respiraciones se mezclaba con cánticos en náhuatl, deformados, casi vomitados. Y frente a ella, Malva Cruz, la bruja que se hace llamar la Roja. Los antiguos le temían a Chalchiutlicue, la diosa del agua profunda. Pero lo que Malva invocó no fue una deidad. Fue algo más antiguo, más hambriento. Algo que respondió al nombre prohibido de Carajol. No vi el final, solo llegué cuando el lago comenzó a hervir. Me dijeron que el cuerpo de Mariana nunca apareció, que el altar estaba vacío, que era imposible que alguien sobreviviera en ese sitio sin enloquecer. Pero yo no creo en imposibles, porque desde ese día el demonio susurra mi nombre cada vez que el viento se cuela por debajo de la puerta de mi departamento. Carajol no es un nombre, es una maldición viva, un eco que se aloja detrás de los pensamientos. Los monjes de la orden me lo explicaron tarde, demasiado tarde. Dijeron que a veces, cuando un alma se entrega a una causa sagrada, el precio se cobra con carne propia. Yo me ofrecí como arma de la iglesia. Les di años de mi vida, cazando lo impensable, callando lo inconfesable. Pensé que hacía lo correcto. Pero cuando Carajol me quitó a Mariana, entendí que no era un castigo. Era una advertencia. Desde entonces vivo entre dos mundos. Uno de luces rojas y reportes oficiales, y otro de sombras y nombres que nadie se atreve a pronunciar. Soy policía, pero también soy el rastro de algo que no debió abrirse jamás. Todo comenzó con una promesa que nunca debí hacer. Una promesa que hice arrodillado frente a una cruz, con una pistola manchada en sangre aún caliente en mi mano derecha y un rosario en la izquierda. Hoy, después de 7 años de cacería silenciosa, tengo una pista, no del demonio, no todavía, pero sí de su sierva, la que lo invocó, la que selló el destino de Mariana, la que hoy volverá a sangrar. Su nombre es Malva Cruz, y esta vez no pienso llegar tarde. A veces me preguntan cuándo empezó todo. No fue el día que Mariana murió. Fue el día que decidí no volver a creerle a nadie. Después del ritual en Catemaco, el mundo siguió. El mío no. El mío se quebró. Se pudrió desde dentro. En el trabajo dijeron que necesitaba ayuda. En la orden, que debía dejarlo ir. Ninguno entendía. Malva Cruz estaba viva, y yo iba a encontrarla. Llevaba semanas durmiendo en la oficina. Cigarros fríos, café vencido, grabaciones repitiéndose una y otra vez. Grabaciones sin imágenes, solo ruidos, cánticos, un grito, luego agua. Un agente nuevo me preguntó si era verdad que una bruja había matado a mi esposa. Le respondí que no.
No fue una bruja, le dije. Fue algo peor. Alguien que eligió el mal y fue recompensada por ello. Ya no investigo con orden de cateo. Investigo con instinto, con el mismo que me dice cuando una sombra es más que ausencia de luz. Y esa semana, una sombra se movía cerca del mercado de hierbas de Catemaco. 3 mujeres desaparecidas en 3 días. Las 3 embarazadas, todas vendedoras ambulantes. El patrón era claro, solo que nadie lo veía, o nadie quería verlo. Fui allí con el pretexto de colaborar en la investigación. Nadie me esperaba, nadie me quería, pero el miedo no necesitaba permiso. Los puestos aún humeaban. Una señora, con el rostro arrugado como papel antiguo, me dijo: «No pregunte por Malva», bajando la mirada hacia el suelo polvoriento. Aquí la tierra aún guarda sus gritos. Dicen que cuando camina, los perros se esconden y las paredes rezuman sangre vieja. Malva, Malva Cruz. El nombre me golpeó como un clavo oxidado. Ya nadie la veía, pero todos sentían cuando pasaba. El calor cambiaba, los perros lloraban, y las sombras, según decían, se deformaban como si tuvieran huesos rotos, arrastrándose por las paredes incluso cuando no había nadie cerca. No había expediente, no había una foto reciente, solo un rumor. Vivía entre las cuevas del Cerro del Mono Blanco, lugar prohibido incluso para los más bravos. Fui a la iglesia, no a rezar, a mirar. Un sacerdote joven me reconoció. No preguntó nada, solo me entregó una caja de madera, sin decir palabra. Dentro había tierra negra y una figura tallada en hueso. Representaba un cuerpo dividido por la mitad, hombre y mujer, sombra y fuego. El joven me quiso recordar que siempre llevara conmigo el cuchillo de plata de la orden, como si yo fuera un novato. Me resultó estúpida su recomendación y lo ignoré con prepotencia. No entendí el símbolo, pero lo sentí. Era una advertencia, una promesa de lo que encontraría si seguía ese camino. Aún así, seguí. Subí solo al Cerro del Mono Blanco, sin permiso, sin linterna, solo la figura de hueso en el bolsillo, la daga de la orden y una pistola cargada en la funda de la chaqueta. El aire pesaba, las piedras sudaban y algo me observaba desde detrás de los árboles. No huía, esperaba. Llegué a una abertura, una cueva. Olía a carne vieja y a incienso, y allí la vi. Malva no era joven, ni vieja, era belleza descompuesta. Su piel, pálida como cera derramada, brillaba bajo la luz de las velas como si transpirara un deseo enfermizo. Sus labios rojos parecían recién manchados con sangre. Caminaba con gracia felina, pero su mirada, profunda y encendida como un altar en llamas, quemaba como si ya conociera todos tus pecados. Hablaba con dulzura y veneno, cada palabra un embrujo que seducía al oído y envenenaba el alma. «Tarde, Dante», dijo. «Llegaste demasiado tarde. Otra vez». Frente a ella, el cuerpo de la última desaparecida, abierto. Su vientre sangraba sobre una piedra tallada. Disparé. No pensaba, no sentía. Solo apreté el gatillo hasta que el eco sustituyó la voz de Malva. Pero el cuerpo seguía allí, sonriendo, intacto. «Tu dolor me alimenta», susurró. «Carajol quiere verte caer, porque eres suyo, aunque aún no lo sepas». Salté sobre ella con la furia acumulada de 7 años. El primer golpe la desestabilizó. El segundo le arrancó el aliento. Después ya no conté.
Mis puños eran martillos y su rostro, el altar que debía romperse. Ella reía, sangraba y reía, como si el dolor no fuera castigo, sino combustible. Entonces murmuró una palabra en náhuatl y el fuego de las velas se volvió azul. De pronto, su cuerpo cambió. Su piel se cubrió de símbolos incandescentes. Me empujó con una fuerza antinatural, lanzándome contra la pared de piedra. Todo mi cuerpo crujió. Escupí sangre. Ella se levantó sin esfuerzo, con su túnica manchada y la sonrisa aún intacta. ¿Crees que puedes matarme como a una mujer, Dante? Susurró con voz de múltiples gargantas. Yo soy un eco de los que vinieron antes. Desenfundé el arma de nuevo. Otro disparo. Le dio en el pecho. Nada. Solo un gemido grave, gutural, como si el disparo la excitara. Entonces lo vi, la obsidiana en su cuello. El talismán debe ser su ancla. Corrí hacia ella. La sujeté por el cuello, mientras con la otra mano saqué el cuchillo de plata de la orden. Se lo clavé justo donde la obsidiana colgaba, y con un crujido seco la piedra se partió. Malva gritó. No como una mujer, no como un ser humano. Gritó como si la cueva se hubiera convertido en su garganta. El suelo vibró y el agua comenzó a brotar del centro del altar, espesa, negra, hirviente. Ella se retorció, su piel se agrietó, su voz se multiplicó. Carajol hablaba a través de ella. Maldiciones en idiomas muertos, visiones, dolores de parto que no eran suyos. Vi a Mariana, vi el momento del sacrificio. Vi la eternidad devorando un vientre inocente. Y entonces, el cuerpo de Malva colapsó. Cayó sobre el altar en un espasmo final. Sus ojos seguían abiertos, pero su alma ya no estaba. Su último aliento dejó algo en el aire. No una derrota, sino una promesa. Volveremos por ti. Y su muerte fue solo el inicio. Busqué algo, cualquier cosa que conectara su muerte con Mariana, y lo encontré. Un mapa antiguo, dibujado con sangre, que marcaba un lugar al norte, un nombre escrito al pie: Zaragoza. Dejé el cuerpo para los cuervos. Lo que había matado esa noche no era una bruja cualquiera. Era la primera piedra, el primer paso. El camino a Carajol está abierto. Y yo ya no tengo nada que perder. Catemaco no es un pueblo, es un pacto que respira. Y cada calle, cada rama torcida, cada murmullo en sus laderas, es parte de algo que no quiere ser encontrado. El mapa de sangre me llevó al norte, pero la ruta pasaba de nuevo por este lugar. No puedes cazar demonios sin pasar por sus santuarios. Catemaco es uno de ellos. El coche se calienta. El aire es denso. Las nubes se arrastran bajas, como si les pesara el cielo. A lo lejos, los árboles parecen inclinarse, no por el viento, por obediencia. Paso junto a un altar improvisado, una cruz de ramas secas, un perro amarrado frente a ella, gimiendo bajo un costal húmedo. No lo miro, no lo libero. Aquí, los gestos de compasión suelen tener consecuencias. Todo está vivo, la tierra, el agua, el silencio, y todos me observan como si supieran quién soy o a quién busco. Entro al mercado a la hora en que ya no había turistas. Solo quedan los verdaderos. Humo de copal espeso, tabaco negro, frascos con insectos que no reconozco, plantas que parecen moverse. Un hombre vende ojos en formol. Otro me ofrece un rezo para olvidar. Paso. Llego al fondo. Allí está ella, doña Teófila,
sentada como si el tiempo no la tocara. Tiene los ojos más blancos que la sal, pero ve más que todos. Te vi llegar hace días, dice. El lago te habló primero. No respondo, solo espero. Malva dejó algo atrás. No fue un cuerpo, ni una huella, solo un eco. Saca un cuenco con agua y gotas de su sangre. Lo mueve, y lo que veo no debería existir. Una figura, femenina, caminando desnuda entre árboles, cantando. Sus pies no tocan el suelo. Los árboles se inclinan a su paso. Esa no es Malva, susurro. Pero es lo que ella dejó, un rastro, un demonio menor, hambriento. Salgo sin hablar. El cuerpo me pesa, no por cansancio, sino por un miedo contenido. Porque vi algo que me observaba desde dentro del agua, algo que conoce mi nombre. Camino por la orilla del lago. Las ranas se han callado. El agua parece sólida y sobre ella veo pasos. Una línea de huellas descalzas que desaparecen bajo un árbol hueco. Me acerco. El olor es nauseabundo. Entre raíces expuestas encuentro un montón de huesos pequeños, oscuros por el tiempo y la humedad. Restos de ropa infantil deshilachada cuelgan como piel vieja, y allí, medio enterrado en el lodo, un colgante idéntico al de Malva. Llamo al cuartel local y no doy detalles, solo la ubicación. Me identifico como inspector y exijo que nadie toque nada hasta que lleguen los peritos. Cuelgo antes de que me hagan preguntas. No vine aquí como policía, vine como viudo, pero los demonios que estoy enfrentando no entienden de placas. Aún así, algunas líneas no puedo cruzarlas sin dejar de ser humano. Kaharahol no mata rápido, arranca trozos y los esconde donde sabe que volveré. Es su forma de cazarme, convertirme en él. Pasan las horas y no puedo dormir. La habitación en la que me alojo tiene crucifijos en cada pared. Uno gira lentamente. De la ducha cae agua aunque esté cerrada. En la cama, sueño. Pero no es sueño, es otra cosa. Ya mataste a una, pero solo fue carne. La sangre aún canta. ¿Vas a seguir? ¿Vas a cruzar el umbral? Veo a Mariana, pero no está muerta. Está de pie, entre árboles, con los ojos negros. Me extiende la mano, la tomo y despierto gritando. Al despertar, algo me quema por dentro. No puedo quedarme en esa habitación un minuto más. El aire está viciado, la cama empapada de sudor. El espejo empañado muestra figuras que no estoy dispuesto a interpretar. Salgo, sin rumbo, guiado por ese impulso que uno no discute cuando ha visto el infierno. Termino frente a una iglesia abandonada que no recordaba haber visto antes. Sus puertas de madera están semiabiertas, crujen como huesos viejos al recibir al visitante. Dentro, el polvo flota como ceniza suspendida. Una figura de yeso sin cabeza preside el altar. Detrás, en la pared, descubro símbolos tallados, algunos en lengua náhua, otros claramente europeos. Sigilos demoníacos mezclados con cruces invertidas y frases rituales. Paso la mano sobre uno de los grabados. Arde. Me quema sin dejar marca. Es el mismo sello que vi colgado en el cuello de Malva antes de matarla. Debajo, una inscripción en sangre seca. El segundo ritual ya ha comenzado. No me lo dice un testigo. Me lo dice la ciudad. Me lo dice el aire. Malva puede estar muerta, pero lo que invocó sigue despierto. Justo cuando salgo de la iglesia, suena mi teléfono. Es un número del cuartel de Orizaba. La oficial, a cargo del caso de las mujeres desaparecidas, me informa que ha aparecido un cuerpo esta madrugada. Las circunstancias coinciden con lo que investigaba en Catemaco.
Salí de inmediato. El cuerpo está dispuesto sobre la plancha de acero, en la morgue. Mujer joven, vientre vacío, ojos cosidos con hilo grueso. En la lengua, un fragmento de obsidiana triangular, aún húmedo. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó. Una pareja de pescadores. Lo dejaron junto al embarcadero, como ofrenda. Parecía colocado, no abandonado. Entonces lo entendí. Malva era solo una iniciada, una sacerdotisa. Pero el ritual no era para ella, era para algo más grande, más antiguo. Y llegué justo cuando otra bruja estaba tomando su lugar. Salgo de la morgue con más dudas que respuestas. Mientras camino, las farolas se apagan una a una detrás de mí. El aire cambia y escucho una canción de cuna, susurrada en náhuatl. Una figura me observa desde un balcón, femenina, joven. Su silueta brilla como ceniza flotando. Cuando intento alcanzarla, desaparece. Veracruz es una herida abierta, y las brujas son solo las moscas. Lo que se está gestando aquí es una boca, y yo estoy caminando directo hacia sus dientes. La próxima no se va a esconder. Me va a buscar, y yo la voy a estar esperando. Malva fue la primera, pero no es la única. Carajol dejó fragmentos de sí mismo por toda la tierra, y ahora uno me llama desde Zaragoza.